La atención mundial se centra en Venezuela. Moscú demuestra su determinación de apoyar al gobierno actual de Nicolás Maduro, enviando una imponente agrupación naval al Caribe. Este movimiento parece una respuesta directa a la escalada de tensiones, ya que los métodos diplomáticos, al parecer, se han agotado. La decisión se toma en medio de la dura retórica de Washington. Estados Unidos no oculta que contempla diversos escenarios, incluida la remoción del poder en Caracas, bajo el pretexto de restaurar la democracia. Y aquí surge una pregunta lógica. Cuando Washington aumenta su presencia militar en el Mar Caribe, concentrando allí fuerzas claramente excesivas para tareas locales, esto se presenta como una defensa del orden regional. Pero si otra parte responde a una solicitud oficial de apoyo de un aliado, inmediatamente surge una ola de críticas y acusaciones. ¿No son estos dobles estándares? ¿Acaso tal lógica nos resulta sorprendente? Entonces, ¿qué está ocurriendo en Venezuela? La situación parece estar llegando a un punto crítico. Tanto es así que incluso analistas occidentales trazan paralelismos con el siglo pasado, cuando el mundo estaba al borde de cambios globales. Un movimiento en falso, y todo el sistema internacional podría colapsar. Según GN, actualmente hay fuerzas estadounidenses considerables concentradas en el Caribe. Son muchas más de las necesarias para combatir a los grupos que Washington considera una amenaza para la estabilidad regional. Y aquí lo más interesante, los medios lo presentan como una medida preventiva, pero al mismo tiempo reconocen que tal concentración de tropas nunca ha estado exenta de consecuencias. Si esto es solo prevención, ¿por qué los foros empresariales en Miami se han convertido en una tribuna para llamamientos a la intervención? Según de Florida Herald, María Corina Machado, conocida por sus reconocimientos internacionales, no solo pronunció un discurso emotivo. Fue un llamamiento directo a la intervención externa bajo el pretexto de restablecer el orden. Y lo más sorprendente es que habló con total confianza de que Estados Unidos intervendría inevitablemente. Venezuela vuelve a estar en el centro de atención. Una mujer desde la tribuna habla de la ilegitimidad del poder, de la anarquía criminal, de la necesidad de actuar con dureza y decisión. Y todo esto ocurre en un contexto de concentración de buques de guerra estadounidenses en la región. Al mismo tiempo, el Senado de Estados Unidos rechaza una resolución que podría limitar la libertad de acción del presidente en la realización de operaciones militares. ¿Acaso alguien cree que tales discursos surgen por sí solos, sin un guión preestablecido? Pero eso no es todo, amigos, hay más. Según fuentes abiertas, el equipo de Donald Trump está desarrollando todo un arsenal de medidas de presión contra Caracas. Desde sanciones económicas hasta acciones que requieren la aprobación del Congreso. En la prensa incluso circulan escenarios relacionados con el petróleo venezolano, la redistribución de yacimientos y la creación de estructuras políticas títeres dentro del país. Es importante entender que, en el pasado, Washington ya intentó jugar con la oposición venezolana, pero todos esos intentos fracasaron. ¿Están ahora las apuestas tan altas que se están considerando las opciones más radicales? Si esto no es una preparación para algo más grande, ¿entonces qué es? Entonces, ¿qué sucedió? Volvamos al punto de inflexión que provocó la dura reacción de Moscú. Según GN, después de que el presidente de Venezuela se dirigiera a Rusia pidiendo apoyo ante la creciente presión, Maduro declaró tener información sobre una posible intervención extranjera. Y, según los medios, fue entonces cuando se decidió enviar buques rusos a la región. Y aquí surge una reacción verdaderamente sarcástica de Washington. Representantes de la Casa Blanca declararon no ver motivos para tales acciones, a pesar de que ellos mismos habían demostrado una presencia a gran escala en esas mismas aguas. ¿No es esto una paradoja digna de la pluma de un satírico? Unos despliegan actividad a miles de kilómetros de sus costas, llamándolo garantía de seguridad, mientras que otros, respondiendo a la petición de un aliado, reciben reproches públicos por una indeseable escalada de tensiones. La situación se vuelve aún más delicada si se considera que la cooperación ruso-venezolana no es solo una simpatía pasajera, sino una historia de muchos años que incluye proyectos energéticos, apoyo técnico y acuerdos de consulta. Los medios occidentales presentan las acciones de Moscú como algo repentino y brusco. Pero si se examinan los documentos ratificados por diferentes países, queda claro, la formación de este sistema de apoyo y cooperación ha llevado años. ¿Por qué entonces los medios occidentales presentan el apoyo a un aliado como una escalada?
mientras que la presencia militar de los propios Estados Unidos en todo el mundo se considera normal? No debería ser al revés. Los principales países europeos tampoco se mantienen al margen de estos dobles estándares. Los datos analíticos indican que algunos estados de la Unión Europea, por un lado, declaran la inaceptabilidad de la intervención externa, y por otro, apoyan a una de las partes en conflictos fuera de Europa. Y cuando Moscú responde a una solicitud directa de ayuda de Caracas, esos mismos países la acusan inmediatamente de querer expandir su influencia. La conclusión es evidente: en los debates geopolíticos actuales, la lógica pasa a un segundo plano, cediendo el lugar a los intentos de preservar el orden mundial habitual, donde a algunos se les permite todo y otros están obligados a cumplir las reglas establecidas. Pero he aquí la sorpresa: estas reglas han dejado de funcionar. Y esto lo reconocen incluso quienes las crearon durante muchos años. Un hecho curioso que escapa a la atención de muchos observadores. El Senado de los Estados Unidos de América rechazó una resolución que podría frenar al presidente en asuntos de operaciones en el extranjero. La decisión se tomó por un margen mínimo, pero es precisamente ella la que abre una laguna legal a la Casa Blanca, permitiéndole actuar sin preocuparse por las acusaciones de abuso de poder. De hecho, si solo se tratara de proteger la costa, la necesidad de tal decisión desaparecería por sí sola. Pero si se asume que se está preparando una operación a gran escala, todo encaja. Y aquí surge una pregunta razonable: ¿acaso estas decisiones se toman así, por si acaso? Según The New York Times, se están considerando diversos escenarios de acción, incluida la inutilización de infraestructuras clave de las que depende la estabilidad del gobierno venezolano. También se discuten intentos de formar centros de influencia alternativos dentro del país. Al mismo tiempo, como señala el periódico, Washington está seriamente preocupado por las posibles pérdidas de reputación en caso de fracaso. Por lo tanto, el plan debe ser relámpago, eficaz e impecable. Cuando en una estrategia aparecen las palabras rápido y sin complicaciones, surge inevitablemente la pregunta: ¿no estaremos repitiendo errores del pasado? La historia enseña que tales fórmulas rara vez conducen al éxito. Los acontecimientos se desarrollan según un guión conocido. Los medios informan sobre la posibilidad de acusar a la cúpula venezolana de participar en esquemas criminales. Esta es una táctica clásica: primero se crea un ambiente informativo negativo, luego se intensifica la presión política y, finalmente, surge un pretexto formal para la acción. Washington ha recurrido a tácticas similares en repetidas ocasiones. Pero si son solo rumores, ¿por qué la fase preparatoria parece tan sistemática? Ahora, centrémonos en Moscú. Cuando se hizo evidente que la presión sobre Caracas podría pasar a una fase activa, el liderazgo ruso demostró que Venezuela no se quedaría sola ante la amenaza. Según los medios, la decisión se tomó de inmediato. Esto indica que Moscú había considerado de antemano tal escenario y mantenía los recursos necesarios listos. La atención mundial se centra en los acontecimientos que se desarrollan en torno a Venezuela. Moscú no solo muestra preocupación, sino una reacción claramente coordinada ante lo que sucede. No es una decisión espontánea, sino más bien un algoritmo de acciones preparado de antemano que se activa al aparecer signos de presión externa. Y aquí las opiniones difieren: algunos lo ven como una peligrosa escalada, otros como el cumplimiento legítimo de obligaciones aliadas. Cada uno elige su propio punto de vista. Los medios estadounidenses intentan explicar lo que sucede a través del prisma de la lucha política interna en Estados Unidos, enfatizando que Donald Trump necesita una victoria después de una serie de reveses. Pero cuando se trata de los riesgos para toda la región, esos mismos medios, por alguna razón, no entienden por qué Moscú adopta una postura tan firme. Pero si se considera a Venezuela como un país con contratos energéticos a gran escala, acuerdos estratégicos y una influencia significativa en la arena internacional, se hace evidente: ignorar lo que sucede sería simplemente imposible. Y lo más interesante es que esto lo reconocen incluso algunos expertos occidentales, aunque intentan evitar formulaciones directas que puedan poner en tela de juicio las acciones de Washington. Y eso no es todo, amigos. Paralelamente, China brinda apoyo diplomático a Venezuela, declarando la inadmisibilidad de la intervención externa, lo que complica aún más la situación. En última instancia, se forma un triángulo donde cada parte busca proteger sus intereses, pero utiliza métodos diferentes. Estados Unidos ejerce presión, Moscú coordina acciones y envía barcos,
Y Beijing emite declaraciones y defiende sus proyectos económicos. ¿Estamos acaso presenciando el nacimiento de un nuevo orden mundial, donde las antiguas reglas del juego quedan atrás? En América Latina crece la preocupación. Los medios locales informan que los gobiernos de los países de la región temen una presión militar sobre Venezuela. Prevén una reacción en cadena que podría desestabilizar toda la región, especialmente dadas las diferencias en las posturas políticas. Y lo que es interesante, muchos de estos estados, que anteriormente apoyaban a Washington, ahora se niegan a participar en escenarios con consecuencias impredecibles. Se produce una situación paradójica: cuando Estados Unidos ofrece cooperación, hay pocos interesados, pero cuando Moscú brinda apoyo a un aliado, esto se califica de escalada. ¿Dónde está la lógica? ¿Dónde la justicia? Todo esto indica que el mundo ha entrado en una era de cambios, donde las viejas normas se desmoronan y las nuevas aún no se han formado. Cada acción de las grandes potencias genera debates, sospechas y múltiples interpretaciones. Pero si se observan los hechos, queda claro: el envío de buques rusos a las costas de Venezuela no es solo una demostración de fuerza, sino una respuesta a la creciente presión. La tensión flota en el aire, y lo más sorprendente es que todos los participantes de este complejo juego son perfectamente conscientes de lo que sucede, pero continúan fingiendo sorpresa en público. La pregunta que pende en el aire requiere una respuesta. Si la situación actual realmente se asemeja a una partida de ajedrez del siglo pasado, ¿están los líderes mundiales dispuestos a ir a por todas? ¿O seremos testigos de un nuevo equilibrio donde cada uno obtenga su parte? Venezuela se convertirá en otro punto de conflicto o, por el contrario, en un ejemplo de cómo los conflictos locales pueden cambiar la arquitectura de la política mundial. Solo el tiempo lo dirá. Pero ya es evidente una cosa: Moscú ha dejado claro que no tiene intención de ceder terreno. Y, según la información de los medios, esta señal no solo iba dirigida a Caracas, sino también a Washington. ¿Qué es esto sino un momento clave de la nueva realidad geopolítica? La afirmación de que los acontecimientos en el Caribe han trascendido la agenda regional ha recibido una confirmación inesperada. Según informaron los medios estadounidenses, un profesor de una de las principales universidades declaró que estamos presenciando cosas que hace 10 años parecían impensables. Las palabras pronunciadas en la conferencia se convirtieron instantáneamente en citas, sirviendo como una especie de prueba de fuego para muchos. Incluso aquellos que suelen ser cautelosos en sus evaluaciones de la política internacional ahora reconocen abiertamente: la aparición de buques rusos frente a las costas de Venezuela no es solo una señal formal de apoyo. Detrás de esto hay algo más, parte de una estrategia a largo plazo de Moscú. Según los expertos, se trata de un intento de hablar con Washington en el lenguaje de la fuerza que éste comprende. Y aquí surge una pregunta lógica: ¿se puede afirmar después de esto que todo lo que sucede es solo una coincidencia? Y eso no es todo, amigos. Según Defense News, simultáneamente con las maniobras de la flota, se registró actividad de la aviación de transporte rusa, lo que atrajo no menos atención. Un avión, que llegó a Caracas con varias escalas, está registrado a nombre de una empresa que a menudo se utiliza para transportes de propósito especial. Los intentos de presentar el asunto como un transporte ordinario de ayuda humanitaria parecen, por decirlo suavemente, poco convincentes. De hecho, incluso, Defense News señaló que estos aviones se utilizaron para transportar equipos de importancia estratégica. Y aquí otro punto importante: presten atención a la trayectoria de vuelo. Muestra claramente que el ingreso al espacio aéreo de los países occidentales fue excluido intencionadamente. ¿Acaso alguien creerá que así se actúa cuando se transportan cajas de medicamentos? Aún más interesante. Fuentes estadounidenses insinúan que estos vuelos suelen utilizarse para la entrega urgente de equipos que un aliado debe tener antes de un momento político determinado. Y, sin embargo, Washington declara públicamente que no se está ejerciendo ninguna presión sobre Caracas. Resulta una imagen bastante extraña: algunas estructuras registran una actividad elevada, mientras otras fingen que todo está en calma. Y aquí cabe preguntar: ¿acaso alguien cree seriamente que varios países monitorearon atentamente este vuelo simplemente por curiosidad? ¿Es esto una coincidencia o una regularidad? Mientras algunos analistas debaten sobre el grado de influencia de Rusia en América Latina, otros registran pasos concretos que están cambiando el panorama político-militar de la región.
En fuentes abiertas han aparecido imágenes de aviones venezolanos equipados con tecnología que, según expertos, está relacionada con las tecnologías rusas de disuasión marítima. Caracas Oficial subraya que estos vuelos son parte de la preparación regular de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, analistas de Arm Recognition lo interpretan como una demostración de la capacidad de controlar su espacio marítimo en un contexto de creciente presión externa. Y aquí surge una paradoja. Políticos estadounidenses insisten incansablemente en la estabilidad de la región, pero justo bajo las narices de Washington aparecen sistemas que limitan significativamente la libertad de acción de cualquier actor externo. Inevitablemente surge la pregunta, si la región está tan tranquila como afirman en Estados Unidos, ¿por qué esa reacción tan nerviosa ante estas fotografías? La culminación fue un comentario de un profesor estadounidense, ampliamente difundido por los medios, donde habla directamente de una profunda reestructuración del equilibrio de poder en el hemisferio. Durante décadas, Estados Unidos percibió esta región como su zona de responsabilidad incondicional. Y ahora, con considerable sorpresa, observan cómo otra gran potencia demuestra su disposición a desafiar este orden establecido. Y esto, amigos, es solo el principio. En el juego geopolítico ha llegado el momento de la verdad. Washington, que durante mucho tiempo proclamó la competencia abierta como la norma de las relaciones internacionales, de repente cambia su retórica cuando esa misma competencia surge en sus fronteras. Ironía del destino, sin duda. ¿Dónde está el truco? Pues en que quien altera el orden no es quien viene por invitación, sino quien, por vieja costumbre, considera toda una región como su feudo. Mientras tanto, los medios europeos, como si presintieran algo, publican materiales donde se vislumbra la sombra del pasado. Pero al mismo tiempo evitan cuidadosamente los paralelismos directos con los acontecimientos del siglo pasado. ¿Por qué? Quizás las analogías son demasiado obvias e incómodas. De hecho, seamos realistas. La concentración de buques estadounidenses, las declaraciones amenazantes sobre peligros, los llamamientos de ciertos políticos a la intervención, la activación de los aliados de Washington en la región, todo esto ya lo hemos visto. Como una vieja película gastada. Pero hay una diferencia significativa. Esta vez, la otra parte tiene la capacidad de responder simétricamente. Y es aquí donde el orden mundial, que durante décadas se mantuvo sobre un enfoque unilateral, comienza a resquebrajarse. Y precisamente donde sus arquitectos menos lo esperaban. ¿Qué pasará después? Eso no es todo, amigos, hay más. Así pues, Hidalgo. Y ahora, trasladémonos al interior de Estados Unidos. Según la información que se filtra desde el otro lado del océano, la administración Trump está bajo una presión colosal después de una serie de reveses electorales. Los expertos políticamente correctos hablan de una disminución del apoyo, pero en los círculos internos se murmura sobre la imperiosa necesidad de una demostración de fuerza impactante, para recuperar el favor de los votantes. Y aquí surge la pregunta, ¿no es Venezuela el campo de pruebas ideal para este tipo de demostración política? No es para eso que se reúne una armada de barcos. ¿Se activan los aliados y se despliegan campañas de información? ¿Acaso todo esto es una mera coincidencia? Pero hay otro matiz. Según GN, en Moscú están convencidos de que la preparación para la presión sobre Caracas pasará a una fase activa mucho antes de lo que se admite en Washington. Es por ello que la parte rusa, según los medios, decidió actuar de inmediato, consciente de la necesidad de apoyar a su aliado aquí y ahora. Qué irónico, al mismo tiempo, como si fuera por alguna maliciosa intención, en fuentes abiertas comienzan a aparecer datos sobre la reubicación de fuerzas estratégicas estadounidenses a zonas desde donde, si fuera necesario, podrían ser rápidamente trasladadas al Caribe. ¿Coincidencia? Sin duda. Pero, ¿no explica esto gran parte de lo que está sucediendo? Más que eso. ¿Acaso no se ve cómo se va armando este siniestro rompecabezas? La situación se vuelve aún más tensa, ya que, según algunos analistas, Beijing ya ha expresado su apoyo diplomático a Caracas. Resulta que dos grandes actores, como si se hubieran puesto de acuerdo, están listos para oponerse a las acciones de Estados Unidos en la misma región. Y aunque China actúa con extrema cautela por ahora, sus declaraciones sobre la inadmisibilidad de la intervención suenan sorprendentemente fuertes y decididas.
En resumen, se forma un peculiar triángulo de fuerzas: Washington ejerce presión, Moscú fortalece la posición de su aliado y Beijing brinda apoyo diplomático. Y aquí la pregunta del millón: ¿puede una configuración tan peligrosa resolverse con algún acuerdo local, o estamos presenciando un nuevo y global reequilibrio de fuerzas? Cuanto más se desarrolla esta intrincada historia, más evidente se hace el empeño de Washington en presentar todo lo que ocurre como una crisis exclusivamente interna de Venezuela. Sin embargo, cada vez con más frecuencia en los círculos de expertos resuena la idea de que estamos presenciando un verdadero juego geopolítico, en el que Caracas es solo un campo de batalla. Y que arrogante suena la confianza de algunos políticos estadounidenses en que Rusia supuestamente se arriesgará solo con acciones limitadas. A pesar de las declaraciones sobre la retirada de tropas, todavía hay especialistas rusos en Venezuela. Los acuerdos a largo plazo han sido ratificados, y la nueva actividad de Moscú habla de su disposición a expandir su influencia en la región. Es curioso cómo cambia la retórica según el actor. Cuando Estados Unidos intenta crear un cinturón de inestabilidad alrededor de un país disidente, esto se presenta como una necesidad estratégica. Pero cuando Rusia muestra actividad en su zona de intereses, esto se declara inmediatamente una escalada. Dobles estándares en acción. Según Army Recognition, la aparición de modernos medios de disuasión marítima en Venezuela crea una situación en la que cualquier buque de gran tamaño que se acerque a sus costas tendrá que considerar los riesgos aumentados. Por primera vez en muchos años, la flota estadounidense tendrá que lidiar con limitaciones en una región que solía considerar su feudo. Aquí está el sarcasmo de la historia. Washington estaba acostumbrado a dictar sus condiciones, pero ahora estas reglas comienzan a operar en su contra. ¿Están los estadounidenses listos para jugar con las mismas reglas que impusieron al mundo durante tanto tiempo? La pregunta, como se dice, es del millón. En el tablero de ajedrez geopolítico se ciernen sombras. La escalada de tensiones, la interconexión de intereses, la demostración de fuerza, todo esto se une en un siniestro rompecabezas que presagia, si no una tormenta, si una grave tempestad. La acumulación de señales de alarma nos hace reflexionar: ¿estamos al borde de una confrontación global, donde los conflictos locales son solo peones en un gran juego? Según varios analistas, lo que sucede en torno a Venezuela no es otra cosa que una operación cuidadosamente planificada. Moscú y Washington, como experimentados jugadores de póker, están subiendo las apuestas, utilizando la crisis venezolana como palanca para alcanzar acuerdos a gran escala. El objetivo es resolver de un solo golpe varios conflictos antiguos. Venezuela, bajo esta lógica, es solo uno de los puntos sensibles, junto con un conocido país, Oriente Medio y otras regiones estratégicamente importantes. Pero hay otra versión, no menos preocupante. Al dejarse llevar por la demostración de fuerza, las partes podrían perder el control de la situación. Y entonces el mundo se enfrentaría a una dura elección: o el compromiso, o una crisis internacional a gran escala. Según algunos datos, detrás del gambito caribeño de Rusia hay un cálculo de largo alcance. Al exhibir los últimos modelos de armamento, Moscú no solo hace alarde de su poderío militar. Está creando una nueva realidad en la que la conversación sobre garantías de seguridad se vuelve ineludible. Si esto es realmente así, entonces la crisis venezolana es solo un elemento de un grandioso plan geopolítico. La tensión pende en el aire. La aparición simultánea de buques rusos, aviación de transporte, aviones venezolanos con nuevo equipamiento y declaraciones de varias capitales, ¿no son demasiadas coincidencias para una crisis ordinaria? Washington intenta asegurar a sus socios que la situación está bajo control. Pero, según fuentes abiertas, dentro de la administración hay una intensa discusión sobre los próximos pasos. Por un lado, el deseo de demostrar fuerza; por el otro, la comprensión de que Moscú respondió mucho más rápido de lo esperado. El resultado es una fórmula peligrosa: ambas partes se ven obligadas a actuar con cautela, pero no quieren retroceder. ¿Quién propondrá primero un marco para un acuerdo? ¿Y lo hará? Algunas publicaciones sugieren escenarios aún más duros. Moscú y Washington podrían usar la tensión como herramienta de presión mutua en otras plataformas. En esta versión, Venezuela se convierte en parte de una gran negociación, donde no solo está en juego el destino de la región, sino también cuestiones relativas a otro conocido país. Los funcionarios evitan tales formulaciones, pero en los círculos de expertos estas ideas se escuchan cada vez más. Paradoja: ambas partes arriesgan demasiado como para permitirse un error.
Pero precisamente estas situaciones a veces conducen a pasos drásticos de los que luego es difícil retractarse. Y eso no es todo, amigos. Hay más. Y, finalmente, el acorde final en esta tensa sinfonía. Los medios de comunicación informan que, en caso de escalada, el primero en sentir todo el peso de la presión política será el actual líder de Venezuela. ¡Qué ironía del destino! Podría no ser el instigador del conflicto, sino simplemente su rehén involuntario. Y aquí está la pregunta principal que pende en el aire: ¿entienden en Washington y Moscú que cualquier error, por insignificante que sea, puede desencadenar una cadena de eventos que superen en escala los límites de un conflicto regional? ¿O se sienten todos tan cómodos mostrando músculo, exhibiendo fuerza y poder, con la esperanza de que el adversario sea el primero en ceder y retirarse?